Iniciando el viaje se desciende entre suaves colinas a la región de Ilis, hasta la luminosa costa jónica que recorre Patras. Hay abundantes restos arquitectónicos francos y venecianos. Luego se atraviesa Etolia por la orilla del Golfo Corinto, con gran interés arqueológico, histórico y paisajístico. Iniciamos el viaje a Delfos, partiendo de Olimpia en el Peloponeso y volviendo a Tesalia, atravesando los golfos de Corinto y Patras. Pirgos es un centro agrícola. En el siglo XVI, un hombre que vivía en este lugar encontró unas monedas de oro y después estas monedas de oro las regaló al sultán de la región y el sultán le dejó construir una torre y una casa. Alrededor de esta torre se desarrolló la ciudad que se llama Pirgos, que en español quiere decir torre. Patras es la capital de su provincia y principal puerto de la costa jónica. Fue una importante ciudadela bajo bizantinos y venecianos y todavía hoy aparece dominada por su fortaleza. Ahora a la izquierda se ve la ciudad de Patras y al fondo el Golfo de Patras y a continuación se encuentra el Golfo de Corinto, el Golfo Corintio, parte del Mar Jónico, y a la derecha el monte Panajaicón. Es una de las obras más grandes, de las 10 obras más grandes que se han hecho en Europa en los últimos años. Han construido los pilares del mar, dentro del Golfo Corintio. Este es el Golfo de Corinto, el Golfo Corintio a continuación del Golfo de Patras, y se dio a la circulación el año pasado. De este lado del Peloponeso se denomina río y del otro lado de Tesalia se denomina antirrío. Esta es la fortaleza que está del lado de río. Comenzamos a cruzar el puente rumbo a Tesalia y aquí tenemos una vista del Golfo de Corinto, parte del Mar Jónico. Y nos vamos acercando a Antirrío. Esta es la fortaleza de Antirrío, que fue destruida por los turcos, y los turcos en este mismo sitio la reconstruyeron. Pues ya estamos en la Grecia central, en la Grecia continental, y ahora el recorrido lo vamos a hacer por la costa del Golfo Corintio, del Golfo de Corinto, parte del Mar Jónico. Justo al lado del Golfo Corintio, una fortaleza que al principio la construyeron los venecianos y luego la completaron los turcos. Atravesamos ahora la ciudad de Naspactos, que es donde se realizó la famosa batalla de Lepanto. O sea, la batalla tuvo lugar cerca de esta ciudad, pero en el mar, en el Golfo Corintio, entre la flota cristiana y la flota turca. Y por supuesto fue un frenazo para los turcos que querían dominar también por el mar, una batalla de una gran importancia. Y ya estamos en la Grecia central, en Tesalia, y acá tenemos una imagen de la fortaleza de Antirrío. Y a la derecha al fondo las montañas de la parte septentrional del Peloponeso. Frente a 9 islas deshabitadas. Y aquí nos detenemos para almorzar frente a las aguas del Golfo. Y luego de comer reiniciamos el viaje a Delfos.
Muy bien, y ahora a su mano derecha se ve un pueblecito del Golfo Corintio a la orilla del mar. El pueblo se llama Itea, está con una altura de 2.500 metros. Los griegos antiguos creían gran valle llenísimo de olivos. El monte Parnaso, uno de los montes más altos del país, que las cuevas del monte Parnaso vivían las musas que acompañaban al dios Apolo. De la piedra del monte Parnaso se construyó el templo de Apolo en Delfos, como también el teatro de Delfos. En monte Parnaso hay una estación de esquí. Y ya llegamos a Delfos y nos alojamos en el Hotel Amalia. Delfos es uno de los más célebres oráculos de la antigüedad y está situado en la ladera del monte Parnaso. Y ahora sí llegamos a Delfos y comenzaremos recorriendo sus calles. Delfos estuvo considerada como lugar sagrado desde tiempos muy remotos y en el culto de su santuario se sucedieron diversas divinidades. En los primeros tiempos se veneraba en él a la diosa madre Gea, la tierra, y a su hija Tamis, y la fuente del oráculo estaba custodiada por la serpiente Pitón. El culto a Gea estaba acompañado del culto a Poseidón, dios de las fuentes y los ríos que fecundan la tierra. Y aquí tenemos una maravillosa vista del monte Parnaso. El oráculo de Apolo, lo vamos a ver luego, pero lo vamos a ver en ruinas. Primero la plaza pública de la época romana, el ágora, pero de la época romana, el forum de los romanos. Luego empieza la vía sacra como una subida que llevaba al templo de Apolo y al altar de Apolo. Ya se le he comentado que los monumentos más importantes de las distintas ciudades de Grecia estaban a la derecha y a la izquierda de la vía sacra, y encima de los pedestales unas estatuas. Hoy quedan solo los pedestales. Aquí donde terminan los monumentos de las distintas ciudades de Grecia, empiezan los tesoros, donde se guardaban las ofrendas de las distintas ciudades de Grecia. Tesoros se llaman los edificios y tesoros realmente se guardaban dentro. Aquí una columna con una esfinge fue la ofrenda de la isla de Naxos, una isla del mar Egeo, al dios Apolo. Luego la vamos a ver en una sala del museo. El templo de Apolo lo ven que iba policromado, las obras escultóricas iban policromadas, y un poquito más arriba el pequeño teatro. No se ve el estadio porque está más arriba aún y fuera del recinto sagrado. Lo ven que el santuario estaba llenísimo de ofrendas de gran valor, ya que fue el oráculo más importante de la antigüedad. Muy bien. Aquí estamos frente a dos rocas del monte Parnaso. Entre esas dos rocas se forma un hueco que en la antigüedad sostenían que salían vapores que embriagaban a los animales y los hombres podían predecir el futuro. En realidad no se trataba de otra cosa más que de neblina. El ágora.
pero de la época romana, el Forum de los Romanos. Enfrente las columnas de un pórtico. Dentro del pórtico había pequeñas tiendas que vendían varias cositas que las ofrecían los fieles al dios Apolo, que podían ser estatuillas, pequeños recipientes con sus trípodes, pequeñas ofrendas de los fieles. O sea, cada uno de los fieles que llegaba hasta allí compraba una de las cositas que se vendían en las tiendas del pórtico y la ofrecía al dios. Y esta es la vía sacra. A su derecha y a su izquierda se encontraban los monumentos más importantes del oráculo de Apolo. Al subir los 3 primeros escalones, inmediatamente a la derecha, se ve la base del monumento que los habitantes de la isla de Corfú, una isla que está en el mar Jónico, construyeron después de una buena pesca, como agradecimiento al dios Apolo. Sobre su base habían colocado un toro de bronce. A la derecha y a la izquierda de la vía sacra. Sobre las bases estaban las estatuas de los reyes y de los antepasados de Argos. O sea, los dos monumentos de Argos a la derecha y a la izquierda de la vía sacra. Ahora, hacia abajo, las primeras ruinas que se ven en el primer nivel son las ruinas del gimnasio de Delfos, donde se hacían los entrenamientos de los atletas antes del comienzo de los Juegos Píricos. Todavía están excavando el gimnasio de Delfos, que estaba compuesto por 2 terrazas. Una terraza baja, donde estaba la palestra, que servía para los entrenamientos de la lucha, y otra terraza más alta, con un pórtico que hoy no queda, donde se hacían las carreras de atletas cuando el tiempo no lo permitía. Allá abajo alcanzamos a ver el tolo de Delfos. Son esos templos redondos que en realidad nunca se supo para qué servían ni por qué se hacían. Aquí tenemos cómo son en la actualidad y esta es su reconstrucción. Los edificios donde se guardaban las ofrendas de gran valor de las distintas ciudades de Grecia. Ya se lo he comentado que el tesoro más impresionante era el tesoro de Sifnos. ¿Qué queda aquí? Solamente esos pocos cimientos que ven atrás, nada más. Lo construyeron los habitantes de esta isla con los ingresos de una mina de oro que se encontró en la isla. Aquí una piedra, un ónfalos, un ombligo, como el ombligo que hemos visto antes en el museo, pero sin decoración. El ombligo es original del siglo IV a.C., excepto la base que es nueva. Un poquito más arriba, el tesoro de los atenienses, donde los atenienses guardaban sus ofrendas de gran valor al dios Apolo, fue restaurado por la escuela francesa, pero con el dinero que le ofreció el municipio de Atenas. Lo ven que parecía como un pequeño templo, no era templo, era de estilo dórico. La columna dórica, ya lo ven que no descansa sobre base. El capitel dórico muy sencillo, compuesto por una parte redonda y sobre la parte redonda una placa cuadrada. Encima del capitel el arquitrabe, una zona blanca sin adorno, y encima del arquitrabe los triglifos, las rayas verticales y las metopas, las placas cuadradas con el adorno. En las metopas se representaban las hazañas del héroe y rey de Atenas Teseo. Por supuesto había una puerta de madera con la cual se cerraba el edificio. Pues dentro de ese edificio los atenienses guardaban sus ofrendas de gran valor. Pues así, más o menos, tienen que imaginarse los tesoros de la antigüedad. Lo único que podía cambiar era el estilo, o de estilo dórico o de estilo jónico, y también el tamaño y el esplendor del tesoro según la riqueza y la fuerza de la ciudad que construía el tesoro. Se la conoce como la roca de Sibila. Sibila era la primera pitonisa, la primera pitia, la primera sacerdotisa de este santuario. Según los jesefitas, siempre cuando Sibila llegaba aquí, se sentaba en la roca, enfrente que ven con la hierba, y daba sus oráculos, sus profecías. Las demás todas en el sótano del templo de Apolo.
Justo enfrente, el muro poligonal que les decía antes. Parece como un rompecabezas muy bien hecho. Una construcción del siglo VI a.C. Fíjense cómo se encajan las piedras entre ellas sin materiales conjuntivos y además imagínense los cálculos matemáticos que se hicieron para llegar a hacer esta construcción del siglo VI a.C. Les recuerdo lo que he comentado, que en la superficie del muro poligonal había 800 inscripciones que hablaban sobre la liberación de los esclavos. Allí enfrente, tal como les estoy enseñando que se ven las piedras y una placa cuadrada, estaba colocada la columna con la esfinge de Naxos que la hemos visto en el museo. Y delante del muro poligonal, el pórtico de los atenienses del siglo V a.C., hecho del mármol pentélico y de estilo jónico. Los pórticos servían para pasear, para protegerse del mal tiempo, del sol, de la lluvia. Y aquí las inscripciones en el muro poligonal, las liberaciones de los esclavos, quedan unas cuantas aquí y unas cuantas aquí, originales. Pocas se hacían, o porque el dueño quería dar la libertad a su esclavo, o porque el esclavo, él mismo podía comprar su libertad a base de dinero que podía conseguir para pagar al dueño. De todas formas, los esclavos en la Grecia antigua no los tienen que imaginarse como en Roma, nada que ver, ni luchaban con leones, ni estaban con cadenas. Se consideraban, y eso mucho más en Atenas, como miembros de la familia. Había esclavos, que eran personas muy cultas, que daban la primera enseñanza a los hijos de los atenienses libres. Luego esclavos que hacían las compras afuera de la casa, otros que hacían los trabajos de la casa, nada que ver, o sea, con la esclavitud en Roma. Las inscripciones que ven son originales. Los griegos antiguos tenían el mismo alfabeto, la misma escritura que hoy en día tenemos nosotros, pero ellos escribían solo con letras mayúsculas. Letras mayúsculas, todo seguido y sin separar una letra de la otra, prácticamente una palabra de la otra. Pues quedan unas cuantas aquí y unas cuantas aquí originales. Muy bien, y aquí delante del templo de Apolo, el altar de Apolo. Lo construyeron los habitantes de una isla griega que se llama Chios. Lo pone en la parte de arriba. Según otra inscripción aquí en la base, Delfos dio a los habitantes de la isla de Chios el derecho de tomar oráculos, profecías, predicciones antes de los otros hombres que venían aquí a pedir un oráculo. Como agradecimiento que construyeron este altar. Los habitantes de Chios tenían la prioridad en ese santuario. Nos informa la inscripción que es original, pone Delfiques Delfos, Edocan dio Gis a los habitantes de Chios, Promantin quiere decir la prioridad respecto a los oráculos. Los primeros que tomaban oráculos eran los habitantes de la isla de Chios. Y aquí ya podemos ver el templo de Apolo. El actual edificio es el sexto y último de los construidos en este mismo lugar y fue realizado en el siglo IV a.C. Aquí lo vemos con las únicas 6 columnas que se conservan y aquí en esta reconstrucción lo vemos como era. Y delante del templo de Apolo tenemos el pilar de Prusias II. La vía sacra discurre a lo largo del muro que protege el basamento sobre el que se alza el templo de Apolo, financiado por los atenienses al final de las guerras persas. Es períptero, dórico y hexástilo, 6 columnas en el frente y 15 a los lados. Aquí abajo se ve perfectamente el templo de Apolo. Lo ven que tenía una rampa para que fuera el acceso más fácil. 6 columnas del templo montadas, las piezas de las columnas, las montaron los arqueólogos.
Aquí se distinguen el pronaos, el vestíbulo, la parte de adelante, la cella, la parte principal, y el opisódomos, el otro vestíbulo, en la parte de atrás. Y las dos habitaciones subterráneas en el sótano, lo que les decía antes, donde se daban los oráculos, las profecías, las predicciones, a través de la boca de la pitonisa, de la sacerdotisa, pero en realidad los sacerdotes eran los que daban los oráculos y no la pitonisa. En la pequeña se quedaba la pitonisa, la pitia, la sacerdotisa, y en la grande la gente que pedía los oráculos con los sacerdotes. La gente entraba en el sótano directamente a través de unas escaleritas que estaban en la parte de abajo, o sea, la gente no subía a la planta de arriba, a la cela, o sea, quiero decir. Pues aquí en el sótano del templo se daban los oráculos. Lo ven, el paisaje es místico, mágico, da esa sensación de que en un momento un terremoto muy fuerte lo abrió en dos partes. Ideal para establecer un oráculo que de todas formas tiene algo místico. Ahora nos vamos a dirigir al Museo de Delfos, que es un moderno edificio ubicado al oeste de la zona de las excavaciones. Está considerado como uno de los museos más importantes de Grecia, ya que en él se exponen todos los objetos encontrados en las excavaciones de Delfos. Y ya nos dirigimos hacia la entrada del museo. Un recipiente de bronce con un trípode de hierro. ¿Se acuerdan de los recipientes que hemos visto en Olimpia? Allí lo he comentado que esos recipientes eran las ofrendas de las distintas ciudades de Grecia después de sus victorias sobre otras ciudades. Pero eso no quiere decir que los griegos antiguos no tenían esta conciencia, que sí que la tenían, que eran del mismo origen, del mismo idioma y de la misma religión. Y cuando se encontraron en grandes peligros, como por ejemplo en las guerras contra los persas, y les recuerdo la batalla naval de Salamina, se encontraron todos unidos. Estas las obras escultóricas del tesoro de Sifnos, el tesoro más impresionante, más adornado del santuario de Apolo. Sifnos es una isla del mar Egeo, del grupo de las Cíclades. El tamaño y el esplendor de cada tesoro dependía de la riqueza y de la fuerza de la ciudad que construía el tesoro. Aquí vemos el frontón del tesoro de Sifnos. En el frontón del tesoro de Sifnos se representaba la lucha entre el héroe Hércules y el dios Apolo por la adquisición del trípode de Delfos, un tema claramente mitológico. En el lado oriental se representaba la guerra de Troya, la guerra entre los troyanos y los aqueos, ambos griegos. Les recuerdo que los micenios eran aqueos, delante de las murallas de Troya. En el lado septentrional se representaba la gigantomaquia, la lucha de los dioses del monte Olimpo contra los gigantes, unos seres con fuerzas sobrenaturales y quisieron destruir el orden del Olimpo, del monte donde según la mitología vivían los 12 dioses de los griegos antiguos. Hoy se cree que la gigantomaquia simbolizaba la lucha continua del hombre de aquella época contra los elementos de la naturaleza, inundaciones, terremotos, lo que no podían explicar. En este fragmento aquí se representa a la diosa Cibeles encima de su carro y lo tiran unos leones. Y más al lado, la lucha entre los dioses y los gigantes. Aquí, por ejemplo, se distingue claramente la diosa Atenea con el escudo y la serpiente. Acá como estamos y justo enfrente
la esfinge de Naxos, la ofrenda de la isla de Naxos, una isla del mar Egeo. La ofrenda de la isla de Naxos al dios Apolo, una isla del mar Egeo del grupo de las Cíclades. Tenían la forma de un león con alas y cabeza humana. Es una ofrenda de influencia oriental que adoptaron los griegos antiguos de la época arcaica viajando por distintos países de Oriente. Con las características de la época arcaica, los ojos grandes, la sonrisa arcaica que la ponía el artista para dar expresión, el pelo largo por bucle y sobre el capitel de una columna cónica. Tenemos la diosa Artemisa Caliadore, Artemisa de Calieste. Dos estatuas de la época arcaica, las ofrendas de la ciudad de Argos al dios Apolo. Argos fue una de las ciudades más importantes del Peloponeso, de la parte oriental del Peloponeso en la antigüedad. Ya se le he comentado que en la época arcaica del siglo VII al V a.C., los griegos viajando hacia los países del oriente aceptaron influencias y volviendo a Grecia usaron formas parecidas para sus estatuas y para la cerámica motivos traídos del oriente. Así que en la época arcaica se crearon dos tipos de estatuas. El tipo del hombre desnudo que está de pie y que se llama Kuros, y el tipo de la mujer vestida que se llama Core. Con las características de la época, la pierna izquierda adelantada, siempre la pierna izquierda adelantada. Los detalles anatómicos del estómago se dan de unas líneas superficiales, la cabeza grande, los ojos grandes en forma de almendra, la sonrisa arcaica y el pelo largo con bucles. Las estatuas recuerdan hasta un cierto punto las estatuas egipcias. En el oráculo de Apolo había muchísimas ofrendas de gran valor. Los historiadores de la antigüedad hablan de 4.000 estatuas de oro que había en el santuario, pero que a través de los siglos fueron saqueadas. Aquí tenemos en esta vitrina 3 cabezas de 3 estatuas que eran de oro y marfil. Las partes de la piel de marfil y el vestido de oro. Marfil que en algún momento se quemó, por eso tiene este color. Aquí tenemos la cabeza de una estatua que parece que era la estatua de Apolo, según se cree hoy en día, pero una estatua que no tiene nada que ver con la estatua de Apolo, que era de oro y que estaba en la cela, en la parte principal del templo de Apolo. Una obra de la época arcaica, miren los ojos y la sonrisa. Lo ven como 2 láminas de oro reemplazan el pelo, las láminas de oro del vestido. Apolo en la mano llevaba un vaso de oro. El toro que ven en esta vitrina, de oro y de plata. Todo el cuerpo de plata, plata oxidada después de tantos siglos que han pasado. Y los cuernos y las pezuñas de oro. Pues una ofrenda de gran valor del siglo VI a.C., el toro símbolo de fuerza y de poder en toda la antigüedad. Admirable el trabajo del restaurador. Justo enfrente, el frontón del templo de Apolo del siglo VI a.C., se representaba la llegada triunfal del dios Apolo a Delfos. En el templo del frontón se representaba a Apolo con su madre Lito y con su hermana Artemisa encima de sus caballos. A la izquierda, según vemos el frontón, se representaba el rey de Delfos con unos pocos atenienses esperando la llegada de Apolo. Y a la derecha, según vemos el frontón, se representaban las 3 hijas de un rey legendario de Atenas. Se llamaban Cécrope en español. Y el frontón se cerraba en los extremos con luchas de animales para solucionar el problema del frontón que lo tenían los escultores tan fuertes en la época arcaica. Aquí hay unos pocos fragmentos
del otro frontón del templo de Apolo del siglo VI a.C., otra vez con la gigantomaquia, la lucha de los dioses contra los gigantes, fue un tema muy corriente para la decoración de los templos y de los edificios de la antigüedad. Paredes del tesoro de los atenienses, que luego lo vamos a ver restaurado en el propio yacimiento arqueológico, las letras del alfabeto griego. Los musicólogos ahora que se dedican a interpretar estos signos musicales se llegan a hablar de 2.500 signos musicales que conocían los griegos antiguos, diferentes a los que tenemos hoy en día. De las tantas de bronce que se encontraron del siglo V a.C., se encontró en el santuario, en el oráculo de Apolo, la figurita de una mujer que en las manos lleva un recipiente también de bronce. Hoy se cree que la obra en la antigüedad servía como un incensario. Dos ganadores en realidad, dos atletas. El primero lleva en la mano izquierda la corona y en la mano derecha una herramienta, tipo de espátula. Utilizaban esas herramientas los atletas después de la lucha para quitar suavemente el polvo, el sudor y el aceite de su cuerpo. De lo poco que queda del tolos, tenemos este arquitrabe donde podemos ver los triglifos y las metopas. Tenemos una piedra. Este tipo de piedra para los griegos antiguos simbolizaba el centro del mundo, que según lo que creían los griegos antiguos era el lugar de Delfos. Lo llamaban ómphalos, ombligo, y lo representaban con este tipo de piedra. Según la leyenda, aquí en Delfos se encontraron las dos águilas que las mandó el dios Zeus de los dos extremos del mundo. Por eso los griegos antiguos consideraban que Delfos era el centro del mundo, lo llamaban ómphalos, ombligo, y lo representaban con este tipo de piedra. Lleva decoración, parece como un hilo con nudos. En la parte de arriba había dos águilas de bronce. Ese hombre era de la región de Tesalia y las estatuas que ven representaban a los miembros de la familia de Daucos. De todas estas estatuas, la estatua que mejor se conserva es esta, la estatua del campeón Aidías, un miembro de la familia de Daucos. El campeón se representa después de la victoria. Da una sensación de que bailan sobre el capitel de un acanto. El acanto era una planta que la imitaron en el capitel corintio. Las bailarinas tienen la mano derecha elevada y con la mano izquierda sostienen el vestido. Llevan en la cabeza una cesta y sobre la cesta había un trípode con un recipiente. Realmente estas tres jóvenes dan esta sensación de que bailan sobre el capitel de un acanto. Estatua del amante de Adriano que terminó suicidándose. En varios lugares sagrados de Grecia se elevaron las estatuas de Antinoo, por orden del emperador romano Adriano. Hecha del mármol de la isla de Paros con la transparencia de los 3 milímetros. Antinoo, en la cabeza llevaba una corona de hojas de laurel, unas hojas que eran de oro, ven los agujeritos donde se apoyaba la corona. La cara es retrato, retratos hacían solo los romanos y no los griegos antiguos, y de las pocas obras de bronce que quedan, porque el bronce era un material que lo fundían y lo aprovechaban varias veces. Desde la orilla de la ofrenda del tirano de Sela purificado al dios Apolo. Sela era una de las colonias que tenían los griegos antiguos en Italia, que la llamaban la Magna Grecia. Pulsalo, el tirano de Sela, una vez fue ganador
en las carreras de carros que se hacían durante los juegos típicos que se hacían en Delfos, en honor del dios Apolo. El auriga se representaba encima de su carro, era un conductor de un carro, un ganador en las carreras de carros, tal como ven la reproducción enfrente. El auriga todavía lleva la cabeza la cinta del vencedor, del ganador. Miren que bien se conservan los ojos originales de piedra de color castaño. Las láminas de bronce de un color rojo que bajan la sensación de los labios. Miren los pliegues que a primera vista parecen todos idénticos. Miren también la parte de atrás, los pliegues perfectos. Miren los rizos del pelo, qué perfección. El nudo de la cinta, los pliegues perfectos y los talones. Miren los talones, qué perfección. El cinturón lo lleva un poco alto, no es un defecto de la estatua. Todos los conductores de los carros llevaban túnicas, no competían desnudos como en las demás competiciones, y el cinturón lo llevaban un poco alto, así que se iba hacia atrás el vestido, o sea, les dejaban más cómodos en las carreras. Aquí podemos apreciar los ojos y sobre todo las pestañas que se conservan de bronce. Y ahora nos vamos hacia la salida del museo.